Estamos en el día 2 de modelado en Fusion 360. Vamos a guardar la pieza del día de hoy como día 2. En esta ocasión aprenderemos el comando revolución, que nos pide un perfil y un eje de revolución para poder crear nuestro sólido. Para empezar, lo que vamos a hacer es crear nuestro sketch. Vamos a crear sketch. Seleccionamos el plano front. Muy bien. Voy a mover para acá nuestro croquis. Lo primero que vamos a hacer es crear una línea constructiva. Damos el atajo L. Recordemos que para convertirla en constructiva la seleccionamos y presionamos X. Ahora vamos a dimensionar esta línea con D. Y la altura total será de 12.5 milímetros. Muy bien. Vamos a acomodar un poco la cota. Lo siguiente es, vamos a comenzar con línea también. Y vamos a dibujar de la manera siguiente una línea recta. Inclinamos. Nuevamente recta. Y damos a aceptar o escape. Muy bien. Vamos a generar una relación horizontal entre este punto y este punto. Y entre este punto y este punto. Esto limitará la posición del punto inferior y que no se pueda mover hacia abajo o hacia arriba. De la misma manera arriba. Ahora sí podemos empezar a acotar. En este caso, esta dimensión es el diámetro de la boquilla entre 2. En este caso es 0.4 milímetros entre 2 sería 0.2 milímetros. Muy bien. De aquí a acá tenemos el diámetro del filamento. En este caso es de 1.75. Sería la mitad porque estamos solamente dibujando la mitad. Entonces ponemos 1.75 milímetros y podemos utilizar el comando de división aquí, ya que Fusion puede hacer operaciones, y damos Enter. Muy bien. Los siguientes podemos ver que aquí en el croquis nos indica que estos ángulos son de 35 grados. Vamos aquí. Seleccionamos esta línea y acotamos 35 grados. Muy bien. Ahora nos falta solamente acotar. Presionamos D. Esta distancia, que es de 10.5. Perfecto. Como vemos, todas las líneas ya han quedado de color negro, lo que significa que están completamente definidas. Bien, vamos con el exterior. Volvemos al comando de línea. Vamos a trazar el siguiente perfil. Podemos trazarlo y al final simplemente acotamos. Muy bien. Acotamos esta sección hasta aquí. Es en total 6 milímetros, por lo que la mitad será 3. Muy bien. Esta sección de aquí a aquí, en total, son 5 milímetros, por lo que la mitad serán 2.5. Muy bien. Tenemos también esta altura. Podemos observar en nuestro diagrama que es de 6. Perfecto. Y finalmente acotamos esta sección, que de acuerdo a nuestro dibujo es de 2.15 en total. Entonces 2.15 entre 2.
Listo. Finalmente acotamos también el ángulo. 35. Perfecto. Ya ha quedado completamente definido. Cerramos nuestro croquis. Perfecto. Ahora vamos a el comando revolución o revolve. Seleccionamos el perfil y después el eje de revolución. Damos OK. Podemos ver que la parte principal de la boquilla ya está generada. Vamos ahora con la parte hexagonal. En este caso lo que vamos a aprender a crear es un plano paralelo a nuestros planos principales. Vamos aquí a construcción. Vamos a offset plane. Podemos seleccionar el plano top. También lo podemos hacer con respecto a la cara, esa preferencia de cada quien. Lo haremos a una distancia de 2 milímetros. Y listo. Vamos aquí a construcción. Y le pondremos el plano 01. Lo seleccionamos y vamos a crear un sketch. Vamos ahora al comando create. Polígono. Seleccionamos el inscrito. Damos clic al centro. Arrastramos. Restringimos sobre el horizontal. Y damos clic nuevamente. Vamos a acotar conforme al croquis, que es de 7. De aquí a aquí. Damos enter. Ahora no está completamente definido. Para definirlo completamente lo que tenemos que hacer es restringir su posición para que no pueda rotar. Entonces lo vamos a hacer de la manera siguiente. Seleccionamos este punto, el centro y una relación horizontal. ¿Listo? Ya está completamente definido. Lo siguiente es crear un círculo. En este caso lo vamos a acotar de 3 milímetros. Esto únicamente es con el fin de que cuando se haga la extrusión no llenemos de material las zonas que actualmente ya son huecas. Así que bueno, vamos a cerrar nuestro croquis. Damos a extruir. Muy bien. Y en este caso se nos indica que es de 3 milímetros. Entonces vamos a darle 3 milímetros. Verificamos que en la operación esté join o unir. Y damos OK. Perfecto. Para verificar que no tenemos ningún problema en la parte interior, vamos a inspección, análisis de sección y vamos a seleccionar un plano que quede a la mitad. En este caso es este plano y damos OK. Y ahí podemos verificar que todo está correctamente. Ya podemos desactivar la vista de sección. Vamos con los detalles de esta parte hexagonal. Vamos a seleccionar esta cara. Damos croquis. Creamos un círculo con C que esté exactamente tocando esta arista. Es decir, que sea tangente a esta arista. Después crearemos otro círculo que sea por fuera. Y entre estos dos vamos a poner una dimensión de 2 milímetros. Muy bien. Finalizamos el sketch. Damos extruir. Seleccionamos todas estas pequeñas puntas. Muy bien. Vamos a bajar 2 milímetros, es decir, menos 2. Y vamos a poner un ángulo de menos 45 grados.
Verificamos que pase el corte completamente y damos OK. Ya tenemos el detalle superior. Para no tener que volverlo a hacer en la parte de abajo, podemos utilizar lo que ya hemos aprendido, que es la operación de mirror. Pero en este caso no tenemos un plano a la mitad que nos permita hacerlo, así que vamos a crearlo. Vamos a construcción. Seleccionamos midplane. Y seleccionamos las dos caras entre las que queremos que esté el plano. Ya nos creó el plano medio. Damos OK. Aquí ya aparece. Vamos a renombrarlo como el plano 2. Y ahora sí podemos hacer nuestra operación. Voy a mover este de aquí. Vamos a Create Mirror. Seleccionamos las últimas operaciones que queremos reflejar. En este caso es esta nada más. Seleccionamos ahora el plano que está a la mitad. Y damos OK. Muy bien, una vez que ya lo utilizamos ya podemos desactivarlo. Ya quedó aquí perfectamente nuestros detalles. Lo siguiente es añadir la cuerda. En este caso nos marca que es una cuerda M6. Fusion ya tiene este tipo de operaciones. Vamos a Create Thread o cuerda. Vamos a seleccionar dónde queremos la cuerda. Aquí está. Automáticamente detecta que es M6 por 1. Vamos a indicarle modelado. Esto para que no solamente sea un dibujo, sino que aparezca completamente modelada la cuerda. Muy bien, y damos OK. Perfecto. Ya quedó completamente modelada nuestra boquilla. Muy bien, en lo siguiente vamos ahora a anotar el valor del diámetro de la boquilla. Así que vamos al plano front. Seleccionamos esta cara. Damos crear sketch. Perfecto. Y voy a acercar un poco. Vamos a create text. Podemos poner aquí nuestro recuadro. Ponemos .4. Le vamos a dar un valor de 1.5. Y voy a girarla. Y damos OK. Muy bien, deseleccionamos, damos Escape, nos acercamos al sketch, damos botón derecho, Explode Text, ya quedaron los contornos, finalizamos y ahora solamente nos queda extruir. Damos Extruir y vamos a dar un valor de menos 0.2 milímetros. Muy bien, ahora voy a agregar un fillet, aquí, aquí, aquí. Seleccionamos todas estas aristas. Y le ponemos un valor de 0.1. Perfecto. Muy bien, ya quedó nuestra boquilla. Y con eso terminamos la práctica del día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.